Entonces vamos a removernos en la ficción, en los recuerdos, en las épocas bonitas de la infancia, en la película de Scooby-Doo, La Isla de los Zombies, que era tremendo pic cinema. Tal vez sea de verdad. ¡Ay! 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 Este momento marcó un antes y un después en la franquicia de Scooby-Doo, porque por primera vez las reglas se habían roto, nadie sabía qué esperar. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? Mi nombre es Alex Truchea y hoy vamos a estar hablando de cómo Scooby-Doo en la Isla de los Zombies cambió para siempre la franquicia. Pero antes... Bueno, eso tómatelo entre comillas, señor de barba de pelos de testículo. Porque ya existía la serie de los 13 fantasmas de Scooby-Doo, donde habían fantasmas de verdad. Y también Shaggy, Scooby y creo que Scrappy habían ido a una escuela de monstruos para enseñarle a las hijas de Drácula, de la momia y del hombre lobo. Así que bueno, con calma. Tomémoslos con calma. Lo que sí es que esta es la primera vez que los misterios eran con monstruos de verdad. Antes, un poquito de historia. Si omitimos un cachorro llamado Scooby-Doo, que solamente era un baby reboot de los personajes, el último proyecto relevante de la franquicia había sido The New Scooby-Doo Mysteries, que terminó en 1984. O sea, estamos hablando de casi 15 años sin Scooby-Doo, o al menos el clásico. Después de eso hubo un intento de reinventar la franquicia con los 13 fantasmas. Ese fue el primer intento genuino de meter monstruos reales a la franquicia. Pero el problema no fue el qué, fue el cómo. En esa serie el cambio fue muy brusco. De repente pasamos de desenmascarar contrabandistas a tener a Vincent Price haciendo de brujo y a los personajes tirando magia. No se sentía como un misterio que se volvió haciendo de brujo. Sí. Mira. Fue el cómo. Mira esto, sí, eso, los 13 misterios, esto es los 13, los 13 fantasmas de Scooby-Doo. De casi 15 años sin Scooby-Doo, o al menos el clásico. Después de eso hubo un intento de reinventar la franquicia con los 13 fantasmas. Ese fue el primer intento genuino de meter monstruos reales a la franquicia. Pero el problema no fue el qué, fue el cómo. En esa serie el cambio fue muy brusco. De repente pasamos de desenmascarar contrabandistas a tener a Vincent Price haciendo de brujo y a los personajes tirando magia. No se sentía como un misterio que se volvió oscuro. Se sentía como una serie de fantasía genérica donde le pegaron la cara a Scooby-Doo. Y para colmo, rompieron la dinámica del grupo. No estaban ni Fred ni Vilma. Sí, entonces no sé por qué no estaban ni Fred ni Vilma. Aunque yo le tengo cariño a los 13 fantasmas, Tenías a Daphne, Shaggy, Scooby, el imbancable Scrappy-Doo y a un nene nuevo, Flim Flam, persiguiendo fantasmas alrededor del mundo. Era un cocoliche esto, por eso se sintió raro y ajeno, porque cambiaron la fórmula de golpe, sin preparación y sin respetar la base. Por eso, durante toda la segunda mitad de los 80 y prácticamente todos los 90, Scooby-Doo no tuvo presente creativo. Existía como marca, pero no como proyecto activo con ideas nuevas. Entonces Warner arma una película directo a video con un equipo de veteranos de Hanna-Barbera, gente que ya había trabajado años con estos personajes. Jim Stenstrom, quien dirige la película, venía trabajando con la franquicia desde los 80. En entrevistas, él mismo cuenta que el problema ya no era qué historias contar, sino que la fórmula estaba agotadísima. El misterio de siempre, el monstruo falso, la explicación racional ante todo eso funcionaba, pero ya no sorprendía a nadie. El formato de media hora ya no daba espacio para el suspenso. Pero, en una película más larga, podían dejar que el miedo respire. Podían sostener la duda de quién es el verdadero villano sin resolverla enseguida. Y esto dejó abierta otra puerta. Dejar que el monstruo de la semana sea real. Como era una película directo para VHS, nadie esperaba que esto definiera el futuro de Scooby-Doo. No había una línea de juguetes atada, no había una serie en emisión que cuidar, no había un... Mientras más viejo te haces, más te das cuenta que la waifu en la ecuación era Vilma, Mientras más viejo te haces, esa verdad te golpea con cada vez más intensidad. Tono oficial que respetar, había margen para hacer lo que quisieran hacer. Y cuando a un grupo de veteranos que ya conocen todas las reglas les das margen, suele pasar una sola cosa: prueban romper la regla que nunca se toca. Me hubiera escapado con ellos si no hubiera sido por ese perro y estos chicos entrometidos. Ahora, imagínate estar en los 90. Hacía años que no había nada nuevo de Scooby-Doo y de golpe aparece esta película. Lo primero que hace es decirte que los años pasaron para los personajes. Ya no están congelados en una eterna adolescencia. Cambian los diseños, cambian las voces,
cambian las vidas. De entrada la película nos dice que los personajes de Scooby-Doo crecieron con nosotros. Este es un golpe directo a la nostalgia de la gente de los 90, porque si eras un adulto podías disfrutar cómo crecieron los personajes y... Esto es lo único que te importa a ti, Zimmer, quién tiene la mejor rule. Y sí, no me extraña. Si eras un niño... Bueno, para que tú te veas lo influyente que fue la película de Scooby-Doo, que la isla de los zombies, que utilizan más o menos la misma fórmula con la película justamente de James Gunn, la película de live action. De lo mismo, la pandilla crece, se encuentra con monstruos de verdad y ahora tienen que rejuntarse y resolver un nuevo misterio. Te sorprendía completamente el cambio tan brusco que le dieron de entrada. Y el personaje que más interesante se vuelve en esta película es Daphne, ya que ella se convierte en el motor de toda la trama. La mina tiene un programa de televisión exitoso, le va excelente pero está frustrada. Está podrida de los tipos con máscara de goma, harta de que cada misterio termine siendo un viejo quejoso queriendo comprar un terreno barato. Y hay algo muy irónico en esto. Durante toda la serie clásica, Daphne era conocida como la damisela en apuros. Acá esa vulnerabilidad cambia. Ella es la que entrevista a la gente, la que empuja la investigación. Su obsesión por validar lo sobrenatural es lo que le abre la puerta al terror. Y ya que estamos hablando de los personajes, hablemos un poquito de Fred Jones, porque mucho líder, pero en esta película se le ve los hilos de una manera increíble. Primero, el tipo es un hombre fácil. Es impresionante lo rápido que se deja comprar por una mina linda. Apenas... Sí. Y lo mismo con la bruja, aunque claro, con la bruja yo también hubiera caído con ella, Ay, ¿cómo se llamaba el grupo de las 3 rockeras góticas de la película de las brujas? Uy, para ver. Vamos a buscarla. Y el fantasma de la bruja, ok. Esto. Me vas a decir tú que esto no es más fácil, esto no es más suculento que Daphne. Me vas a decir tú que esto no es más suculento que Daphne. O sea, por favor. Scooby-Doo Hex. O sea, bro. Tú lo puedes culpar porque te hay indeciso, Tú lo puedes culpar, bro. Tú lo culparías, porque yo no. Yo te entiendo, bro. aparece Lina, a Fred se le cae la baba, la mina le dice 2 palabras lindas y ella está comiendo de su mano. Y lo mejor de todo esto es ver la cara de Daphne. Hay indicios claros de que ella está muerta por él, pero se tiene que fumar ver cómo Fred le tira los galgos a la primera que se le cruza. No te preocupes, la encontraremos, todo va a estar bien. Y no solo pierde la cámara más adelante en la película cuando debería tenerla pegada a la mano, sino que lo peor que hace Fred es cometer el pecado capital más grande del cine: hablar mientras graba. Fred, por favor, sos el camarógrafo. La primera regla del cameraman es que el cámara nunca habla, el cámara no existe. Si yo tuviera que editar el material que grabó Fred en esa isla, renuncio. El 90% del material debe ser inservible o estar fuera de foco porque estaba mirando a Lina. Como documentalista es un desastre y creo que Daphne solamente lo tenía al lado porque le tenía ganas. Pues sí. Fred es el Yancha de Scooby-Doo, un poquito sí, de verdad que sí. ¿Y qué es del capítulo de Mystery Inc. donde Daphne se vuelve... Daphne se vuelve gótica. Daphne se hace gótica. Lo más importante en mi vida, además de la pandilla, resolver misterios, trampas y mi papá. Claro, son 5 cosas. Pero cuando pensás que esta es una historia sobre zombies y fantasmas, es cuando llega el último giro en la trama que te vuela la cabeza. El misterio ya no es qué pasa con los fantasmas, sino quiénes son realmente las personas que parecían estar ayudando. Simón y Lina no son villanas caricaturescas, son cálidas, tranquilas e incluso empáticas, y eso es lo que hace que el giro funcione tan bien. La escena de la transformación en gato, mamita, no es solo que los personajes se convierten en monstruos, sino que es cómo lo hacen. El cuerpo se deforma, la cara se estira, los ojos cambian, es una transformación lenta, corporal, incómoda, body horror en una película de Scooby-Doo, algo que no debería estar ahí. A mí esa escena me daba cagazo cuando era chiquito por lo incómoda de ver, aunque hoy en día la hacía apreciar por la joya de animación que se mandaron. No pueden haber hecho una transformación tan buena. Pero cuestión, una vez que llegan a la isla, el guión empieza a tirar las cartas de siempre. Tenemos a la dueña de la casa misteriosa, Simón, y tenemos al sospechoso obvio número 1, Bow, el jardinero mala onda. La película es un laburo fino para que desconfíes de Bow. Aparece de la nada, contesta mal, tiene pinta de que esconde algo,
Lo mismo con el viejo pescador. Incluso llegamos a creer que Lina es culpable porque todo parece planeado por ella. Que sí pasa, pero no como podríamos llegar a creer. La cosa es que mientras la película te distrae con ese juego conocido, te empieza a cocinar a fuego lento con la atmósfera. Fíjense en los fondos, ya no son esos escenarios planos y coloridos de la serie original donde todo estaba iluminado. El pantano es sucio. No, pero tampoco seas así. La serie original era muy lúgubre. Es oscuro, los colores son apagados, hay mucha sombra, mucha vegetación que nubla la vista. La película te genera una incomodidad física al darnos un entorno hostil. Personalmente la parte donde Shaggy y Scooby están a punto de ser comida para cocodrilos me genera mucha incomodidad porque le tengo terror a los animales acuáticos. Mirá que me van a poner en esta situación. No llores, Gus Gus. Acá voy a hacer un paréntesis para decirles que si les está gustando el video pueden darle un like y suscribirse. También recordarles que tengo un canal secundario donde estoy subiendo mis propias producciones y actualmente ya se encuentra disponible la primera temporada de mi serie animada. Ahora sí, sigamos con el video. Una vez reveladas las motivaciones de Simón y Lina, la cosa se vuelve más perturbadora. Ellas son criaturas inmortales que necesitan absorber energía vital humana para mantenerse jóvenes. La isla no está embrujada por accidente. Es un criadero. Los zombies no son un castigo ni un mito local. Son los restos de las personas usadas y descartadas. Gente que cayó en la trampa antes que los protagonistas. Desde el principio, Simón y Lina los ven como recurso. Lo perturbador no es solo que quieran matarlos, es que, para las villanas, no hay nada extraordinario en hacerlo, es rutinario. Esto es lo que lo vuelve tan perturbador, que sea tan normal para ellas. Estamos hablando de que mataron a un montón de personas y todos esos zombies son esas personas muertas. De hecho, cuando ellas empiezan a contar su flashback, vemos cómo todos sus amigos murieron comidos por los cocodrilos, lo cual me parece un montón. Estas dos villanas en sí son un montón, y que los zombies sean los buenos me pareció lo más loco de todo. Shaggy, Bueno, eso también pasa en la película Paranorman. No sé si ustedes la han visto. Es una de las películas más buenardas que alguien ha visto y que nadie nunca jamás ha recomendado. ¿Qué pasó, Julio? ¿Cómo andamos? Estamos recordando Scooby-Doo y la isla de los zombies. zombies están de nuestro lado. ¡Te volviste loca! Acá me gustaría dejar en claro que la única regla que rompe esta película es la del monstruo de la semana, porque después mantiene todos los estereotipos clásicos. Fred sigue siendo el líder medio nabo, Daphne sigue siendo la chica clásica, Vilma sigue siendo la cabeza racional que intenta explicar todo, Shaggy y Scooby siguen siendo el dúo cómico de siempre, siguen siendo el eje central de la comedia, lo cual me parece muy importante, porque la comedia sirve para una cosa muy concreta, recordarte todo el tiempo que esto es Scooby-Doo. Cada chiste es una señal de identidad. Shaggy viendo qué ropa ponerse y que sean todas remeras iguales. Scooby persiguiendo gatos y preguntando cuál perro a cada rato también es un chiste excelente. Fred siendo un idiota que solamente piensa con la cabeza de abajo, comiquísimo. Son gags viejos, conocidos, y justamente por eso funcionan, porque el entorno cambió, pero los chistes no. Eso genera contraste. El mundo es más oscuro, más violento, más incómodo, pero el humor sigue siendo el de siempre, no se adapta al terror, no lo comenta, ni tampoco lo ironiza, simplemente convive, y eso evita que la película se vaya para otro género. No es terror absoluto porque sigue siendo un producto para niños. La comedia está para sostenerla como tal, pero tampoco es 100% ridícula. Se toma en serio cuando se tiene que tomar en serio y se ríe cuando se tiene que reír. Además me gustaría destacar que la estética de la animación hecha a mano es increíble y envejeció muy bien. Hoy estamos acostumbrados al digital plano, limpio y sin alma, pero acá todo tiene textura. Los fondos están pintados con una eso sí, suciedad y una oscuridad que te generan clima, como hablábamos más al principio. Visualmente es todo rico de ver. Tiene peso, y cómo usan a Scooby para jugar con la animación me encanta, porque toda secuencia de Scooby merece 1000 puntos. Fantasmas de piratas, de soldados. ¿Qué sigue ahora? La cena. El éxito fue tan grande que inauguró lo que muchos llamamos el renacimiento de Scooby-Doo. Gracias a que esta película se animó a romper todo, Warner se dio cuenta de que había un público hambriento de historias más jugadas. Y no solo eso, el impacto cultural de la isla de los zombies es que marcó la cancha sobre cómo se podían escribir a estos personajes. Demostró que Scooby-Doo podía tener lore, continuidad y oscuridad, sin dejar de ser Scooby-Doo. Esto nos abrió la puerta a películas igual de buenas como El Fantasma de la Bruja. Qué buena película El Fantasma de la Bruja, qué excelente.
que nos regaló a las ya icónicas e inolvidables Hex Girls, los invasores alienígenas y la persecución cibernética, que seguramente recuerdan como aquella película donde las nuevas versiones de los personajes conocían a sus versiones clásicas. Un clásico. Fueron 4 años donde la calidad de animación y de guión Esas últimas dos no las había. Bueno, sí, ese es cuando Shaggy se culea detona a una alienígena. tuvieron a un nivel altísimo. Si años después de esto pudimos tener joyas como Misterios S.A., que ya vimos en este canal completa en una serie de 4 videos que tienen acá arriba para ir a ver cuando quieran, fue gracias a que la isla de zombies existió. Ahora, me gustaría traer a colación la película live action de Scooby-Doo del 2002, porque tiene mucho que ver con esto. Esta película intentó hacer algo más o menos parecido a lo que hizo la isla de los zombies, pero muy diferente. Imagino que todos sabrán esto. Se dice que el corte original apuntaba a una clasificación R, o sea, para adultos. Eso lo podemos notar en el tono de la película y en muchas escenas eliminadas que se cortaron para poder venderla a un público más adolescente. La historia como tal no arranca con el grupo unido. Bueno, ¿sabían que Vilma, Vilma es la mujer de Hawkeye, de Marvel? Esta es la mujer de Hawkeye. Arranca destruyéndolo. La escena inicial es de los personajes de toda la vida discutiendo entre sí, sacando los trapitos al sol de que Vilma está harta de que Fred le robe el crédito de sus planes. Fred se convirtió en un egocéntrico que se cree una celebridad y solo le importa su imagen. Daphne está cansada de ser la damisela en apuros que siempre termina atada y amordazada. Y Shaggy y Scooby, bueno, ellos quedan en el medio viendo cómo sus amigos se pelean por egos. Es tristísimo. Pero el conflicto acá no es el misterio. Es que ellos, entre sí, no se vangan, y James Gunn lleva a los personajes al extremo de la parodia. Fred es literalmente un idiota narcisista. Daphne se entrena en artes marciales porque se pudrió de ser la inútil del grupo. Vilma es cínica y amargada. Y Shaggy, bueno, Shaggy come muchos sándwiches. Y lo interesante es que la amenaza en la isla también es una burla a la franquicia. El villano final no es un monstruo cualquiera, es Scrappy-Doo. Sí, es Scrappy, porque todo el mundo lo odia. Gunn entendió que el fandom odiaba a Scrappy, así que convirtió al personaje más molesto de la historia en el villano principal. Es un chiste metareferencial. La película se ríe de sí misma, se ríe de los tópicos de Hanna-Barbera y se ríe de la inocencia de los 70. Es una película cínica que te dice, miren qué ridículo era este concepto de chicos en una camioneta resolviendo misterios. Ja ja ja. Todo esto está muy bien si la tomás como una parodia, como un chiste largo de Adult Swim, pero seamos honestos, no respeta para nada el espíritu de Scooby-Doo. No es un ¿qué pasaría si Scooby-Doo fuera realista? En todo caso, la segunda película respeta más esa lógica pese a lo peor que puede hacer en calidad narrativa. Es una parodia de Scooby-Doo con humor negro disfrazada. Es una película hecha para adolescentes edgys de los 2000 que se creían mejores que el material original. Era esa época donde estaba de moda ser cínico, donde madurar... Coño, Fred conoció a Pamela Anderson. Significaba burlarte de lo que te gustaba cuando eras chico solo para ser cool. Y ahí es donde viene la isla de los zombies y le da una cachetada al boludo de James Gunn. Las dos películas parten de la misma base. El grupo se separa y el mundo real los golpea. Pero mientras el live action usa esa premisa para basurear a los personajes, la isla de los zombies la usa para humanizarlos. En esta película no se separan porque se odian, se separan porque la vida adulta es difícil y a veces los caminos se bifurcan. De eso se trata crecer. Tus amigos de la infancia no van a ser tus amigos para toda la vida. Y ese es un tipo de separación. Oye, justo hablando de esto, de cómo James Gunn interpretó a Scooby-Doo, por las críticas que ha tenido la película de Superman, también podría haber ocurrido el mismo desenlace, que James Gunn haya utilizado Superman para denostarlo y para deconstruirlo más allá de toda proporción. Bastante triste que no necesariamente tiene que estar ligada al odio. Esto hace que cuando los personajes se vuelvan a juntar, no estén midiendo quién la tiene más larga. Están tratando de recuperar esa conexión que perdieron. La isla de los zombies no necesita burlarse de Fred para hacerlo interesante. No necesita que Vilma sea una amargada para que sea inteligente. Y no necesita que Daphne sea una pesada narcisista que no le cae bien a nadie. Entiende que podés hacer una historia oscura y madura sin escupirle la cara al legado de Scooby-Doo. Otro misterio resuelto, chicos. Pero no todo es color de rosa, porque si bien la isla de los zombies demostró que se podía hacer algo distinto, con el tiempo la franquicia sufrió una enfermedad terrible, la flanderización. Para el que no sepa, esto viene de Ned Flanders de Los Simpson. Es cuando agarrás un rasgo de la personalidad de un personaje y lo exagerás tanto que se termina comiendo al personaje entero. Dejás de tener una persona completa y pasás a tener un chiste con patas, y eso es exactamente
lo que pasó con la franquicia de Scooby-Doo. Pensemos en Fred. En la mayoría de adaptaciones es un tipo que sufre, que duda, que siente la responsabilidad del grupo más allá de su egocentrismo. ¿Pero en qué se convirtió después? En un idiota obsesionado con las trampas y la camioneta. Le sacaron toda la inteligencia emocional y lo dejaron como el rubio tonto. Esta idea fue divertida en la serie de Misterios S.A., pero Fred seguía teniendo profundidad ahí. Si bien tenía una obsesión, más allá de eso, se preocupaba genuinamente por sus amigos y se sentía responsable de lo que les pasaba. Las nuevas películas ignoraron eso y se quedaron con los chistes, volviendo al personaje un meme y haciendo que incluso el Fred de la serie de Vilma, pese a estar tan idiotizado y pese a ser uno de los Fred más estúpidos de todos, tenga más desarrollo y más tridimensionalidad que el Fred hueco que usan en las películas hoy en día. Un poquito sí, que lamentable, ¿eh? Pero el caso más doloroso de todos es el de Vilma. Y acá no estamos hablando de la serie de Vilma. Ya sabemos todos que esa Vilma es horrible. Pero veamos, en la isla de los zombies, Vilma es escéptica. Pero cuando ve a los zombies, cuando ve a los gatos gigantes, la mina reacciona, acepta la evidencia, sabe que... Oye, Dandy. James no estamos, es tan bro? inteligente como él cree. Y la prueba es que su mejor película la dirigió Zack Snyder. Oye, ¿en serio? ¿Cuál? La de Vilma, sí, yo hice videos de la serie de Vilma, qué broma tan mal. Esa la hizo James Gunn, el guión, no te creo. No te creo esa vez. No te creo esa vez. No, pero sí. A mí me gustó en lo particular de Superman. Y me gustó la versión sin derechos de Birthright o algo así se llamaba. Y me gustan las películas de Scooby-Doo, pero es cierto que esa tendencia que él tiene de no tomarse en serio las cosas o de criticarlas fuera de proporción me parece excesiva. Le sirve con Guardianes de la Galaxia porque nadie sabe quiénes son los Guardianes de la Galaxia, pero es que todo el mundo se sabe el lore de Superman y el lore de Scooby-Doo, entonces mierda. Es más difícil allí ponerse creativo y ponerse el ingenioso. ¿Por qué Velma tiene color cartón? Porque bueno, porque les provocó a esta gente. Lo que tiene al frente es real y es lo suficientemente inteligente como para adaptarse a esta nueva realidad. En cambio, las películas modernas la convirtieron en una negadora serial. La flanderizaron hasta el punto de que puede tener un fantasma gritándole en la cara y ella va a decir algo como: nah, esto tiene que ser un holograma con gas. Pero ¿por qué hace Vilma en la baticueva? Ah, no, espérate, ¿verdad que sí? Lo de las batileche y galletas, ya ellos ya conocen la baticueva. Alucinógeno. Se volvió insoportable. Le sacaron la curiosidad científica y le dejaron solo la arrogancia. Es el regreso a la mediocridad de la fórmula gastada que la isla de los zombies tanto había tratado de dejar atrás. Warner se olvidó que aquello que revivió a la franquicia fue romper la fórmula. Decidieron volver a lo seguro con el monstruo falso de la semana, la explicación ridícula y teniendo a los personajes comportándose como robots idiotas. Es tristísimo, porque la isla de los zombies nos mostró que estos personajes podían madurar, pero la industria prefirió borrarnos la memoria y devolvernos a los muñecos de plástico de siempre, porque es más fácil vender la fórmula que escribir un buen guión. Y esto nos lleva inevitablemente a hablar del elefante en la habitación, la supuesta secuela de 2019. ¿Qué? No. Esto no ha pasado, gente. Esto es una invención de los medios de izquierda, de los zurdos. Esto no ha pasado. Expropiaron Scooby-Doo y esto es un efecto Mandela. Esto no ha pasado, no. Isla de los Zombies 2. No. Me niego a creer esto. Mucha gente le tiene bronca a esta película porque dicen que arruina el legado del original, que escupe sobre aquello que amamos. Pero yo les voy a decir algo para que se queden tranquilos. Y es que esta película no arruina nada porque no tiene nada que ver. Por más que el marketing te la quiera vender como la continuación directa, la realidad es que son dos productos de universos distintos. Está hecha por un equipo creativo diferente, por una productora diferente, con intenciones diferentes. En la del 98 teníamos a los veteranos de Hanna-Barbera queriendo romper las reglas. En la del 2019 tenemos un equipo genérico de Warner Bros. Animation obligado a cumplir una cuota de mercado. Lo que vemos en pantalla
no son los personajes que sobrevivieron a la isla de los zombies, son las versiones flanderizadas y lobotomizadas de las que hablamos recién. Es esa Vilma negadora que se pasa toda la película tratando de explicar racionalmente cosas que nosotros y ella misma vimos que eran magia real. Es ese Fred inútil que no puede atarse los cordones sin hacer un chiste mediocre. Lo que hace esta supuesta secuela es intentar meter a la fuerza la historia original dentro de la fórmula mediocre que se instaló después. Intentan reescribir la historia. Pero porque no se habían muerto, estas tipas se habían muerto, ¿qué hacen aquí? Para decirte que eso tan genial que pasó en los 90 nunca existió realmente y poder seguir jugando con su fórmula hasta el infinito. Pero es que hasta como se ve, basura, pero esto es basura. Es un insulto a la inteligencia del espectador, pero no mancha la primera, porque para que una secuela arruine al original, tiene que haber por lo menos una continuidad del alma. Y acá no hay alma, hay un intento corporativo de explotar la nostalgia usando la carcasa de algo que fue bueno, pero rellenándola con el mismo contenido. Ay, pero viste, ahora tenía el muestro de la semana, no. Barato de siempre. Entonces, para cerrar, ¿por qué decimos que La Isla de los Zombies es una película única e irrepetible y es lo mejor de Scooby-Doo? Porque la película fue un milagro, fue una de esas raras ocasiones donde se alinearon los planetas en la industria de la animación. Teníamos a un equipo de veteranos que conocía la franquicia mejor que nadie, pero que al mismo tiempo estaba harto de la fórmula. Teníamos un formato, el VHS, que les dio la libertad de hacer lo que quisieran sin tener que venderle juguetes a nenes de 5 años. Y teníamos un contexto de 15 años sin estos personajes que les permitió a los creadores la oportunidad de hacerlos crecer y que su audiencia sienta que crecieron con ellos. Es irrepetible porque hoy la industria no funciona así. Hoy todo es un estudio de mercado, todo es asegurarse de que el personaje sea vendible en TikTok. Nadie en una oficina de Warner aprobaría hoy una película donde Fred le arranca la cabeza a un cadáver o donde Vilma se deprime porque su vida es un fracaso. La Isla de los Zombies es una anomalía, es oscura, es melancólica, tiene colores sucios, tiene villanos que mueren de... Sí, por eso, es que estos bichos se mueren, entonces ¿qué hacen esos tipos en la segunda película? Por eso, esto es como el legado maldito, eso está en el baúl de los recuerdos de Finn que nadie recuerda, que son recuerdos bloqueados. Verdad, se animó a romper la regla de oro de los 30 años anteriores, que el monstruo siempre es un tipo con sábana. Y no lo hizo por el shock barato, como suelen hacer muchas otras franquicias, donde matan a un personaje emblemático solamente para que digas ¡wow! ¡Qué arriesgados que son! Lo hizo porque la historia así lo pedía. Por eso, por más que saquen 20 películas más, por más que intenten reescribir esta película con secuelas mediocres, este VHS va a seguir estando allá arriba, va a seguir siendo la mejor película de Scooby-Doo, porque fue la única vez que Scooby-Doo dejó de ser un dibujito mediocre con tramas predecibles a ser cine de... Cálmate, tampoco te vuelvas loco. De terror con corazón. Y solo para aclarar... Bueno, pero... bien, ¿no? Ahora que estamos cerrando el video, lo que dije sobre live action no necesariamente es algo negativo. No se lo tomen como que me pareció una cagada el live action, ni mucho menos. Me gustó esa película, me parece una buena película. Pero a lo que es Scooby-Doo es más una parodia de Scooby-Doo que algo que realmente continúe la franquicia, como sí lo fue La Isla de los Zombies. Y eso es todo lo que yo tengo para decir. Así que muchas gracias por haber visto este video hasta el final, espero que les haya gustado y nos vamos a estar viendo la semana que viene con un próximo video. Así que, sin más que decir, me despido. Eso es todo, amigos. Eso es todo, amigos. Pero todo bien, estuvo bien.